En una sociedad en constante crecimiento y progreso, el deporte se vuelve parte fundamental de nuestras vidas, incluyendo a todas las poblaciones, y entre ellas se encuentran los atletas paralímpicos y deportistas con discapacidades. Puede ser física, intelectual o psicosocial. Rebote para Giovanni. Va contra Blin, disparo. Hey, ¿qué onda México y el mundo? Esperemos que estén muy bien. Hoy estamos en nuestro 5º episodio del podcast de This Sports México y estamos súper felices de que nos estén escuchando. Como siempre están integrantes de la familia de This Sports México, Bárbara, César y Tony. ¿Te puedes presentar, Tony, por favor? Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Antonio Mota, todos me conocen como Tony y aquí vamos a compartir un poquito y nutrirnos del conocimiento de los demás como siempre. César. Aquí una vez más, emocionado en este 5º episodio y pues vamos a ver qué es el deporte adaptado. Bárbara. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que les guste. Perfecto. Entonces, ¿qué es el deporte adaptado? O sea, el deporte adaptado se entiende como aquella modalidad deportiva que se adapta a un colectivo de personas con discapacidad o una condición especial de salud, ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones y modificaciones para, pues, obviamente que ellos puedan realizar la práctica de esos deportes. O porque simplemente su propia estructura fisiológica permite su práctica. Entonces, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Es por ello que algunos deportes han adaptado alguna de sus características para ajustarse a las necesidades de un determinado colectivo? ¿O es porque se ve mal o no sé? O sea, ¿cómo ustedes ven esta parte de que existe el deporte adaptado? O sea, ¿creen que es una forma de inclusión o creen que es una forma de exclusión por todo lo que conlleva la sociedad y pues cómo se les ve a las personas que con discapacidad o si tienen algún problema de salud? O sea, ustedes como bien lo saben. Que verlo de esta forma en la que tú lo planteas es darles el derecho que les pertenece a disfrutar como cualquier otra persona. Sí, es algo más, es un tema de inclusión, no es un favor que les hacemos, es un derecho que les pertenece y adaptarlo a ellos es lo mejor que puede haber, ya sea tanto en reglas como en la estructura del mismo deporte o del juego. Y de hecho, el deporte adaptado nace por la rehabilitación, pero porque tras diferentes lesiones que se tuvo de varios soldados después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora sí que era como una nueva población con la que podrían trabajar y en la que se recomendaba muchísimo el ejercicio y el deporte. Entonces de aquí nace de la rehabilitación, empezando con eso, y de ahí se desglosa a aprovechar estos deportes o a adaptar deportes a ellos para que pudieran beneficiarse del deporte. Pues sí, como comentas, hay muchos deportes que son adaptados y hay incluso deportes que son hechos directamente para ellos, pero más que porque se busca adaptar el deporte o que sea así, creo que es con base en la discapacidad que tienen. Por ejemplo, el tiro con arco realmente se hace sobre todo para personas con una discapacidad física o algunas veces alguna mental, pero por ejemplo o visual. En cuestiones de eso, hacerla por ejemplo para alguien de visual es más difícil debido a que necesitan de otro se me fue la palabra, de otro de los sentidos. No, de otro de los sentidos para poder apoyarse de eso. O sea, por ejemplo, como en el caso, como decías, de los balones, sí son más recomendados, varios de los ejercicios de balón para personas con discapacidad visual, debido a que les ponen sonido. Pero en caso, por ejemplo, en tiro con arco, sería una cuestión más difícil, ¿no? Entonces, son ciertos deportes para ciertos tipos de discapacidades.
Pero pues sí es como todo. De hecho hay muchos deportes en los cuales que sí son adaptados, que son regulares en los deportistas, como el básquet, el fútbol, el tiro con arco, la natación. Pues es un gran ramo ahí, pero incluso como te comentaba hay otros que no son más que solo para ellos, que son adaptados, bueno, más bien no son deportes adaptados, son deportes exclusivos para ellos. Pero ahí, por ejemplo, los deportes que se han generado para esas personas, más bien serían variantes, ¿no?, de los propios deportes que los han aplicado. Porque, por ejemplo, la adaptación de voleibol para las personas amputadas de un miembro inferior, pues es la reducción del tamaño de la cancha y también la reducción del tamaño de la altura de la red. Claro, pero en el caso, por ejemplo, del voleibol, es un deporte que parece más como al boliche, pero igual como balón mano, ¿sabes? O sea, tiene que ir la pelota rozando por el piso, pero también encestar en una red. Entonces, ese tipo de deporte, por ejemplo, pues realmente fue creado para ellos. Así es, muy bien, se hacen adecuaciones a las reglas y a la estructura del mismo deporte como tal. Como lo mencionaba hace rato, antes de comenzar a clasificar se debe de reconocer el tipo de discapacidad que hay. Hay diversos tipos de discapacidad. Está la discapacidad visual, la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Dentro de estas 4 tipos de discapacidades se puede tomar más bien se puede abordar qué deporte sería adecuado para cada uno y qué adecuaciones se le harían. Porque también, no todas las personas con discapacidad pueden competir a modo de deporte, eso es una verdad. Y era lo que comentaba hace rato también, por eso existen 2 instituciones distintas, que es la que se encarga de regir los Juegos Paralímpicos, que está ligada al COI, al Comité Olímpico Internacional, y la otra que se llama Special Olympics, que está más enfocada en personas con discapacidad intelectual y con las que se disminuye un poquito ese tema de la competencia y del alto rendimiento. Los Juegos Paralímpicos son más que nada deportes ya establecidos y que se enfocan en alto rendimiento. O sea, son personas, la mayor parte de los atletas son personas con discapacidad motriz y que a pesar de ello, pues sí pueden tener una alta exigencia física. Ahí está el ejemplo de Pistorius, que rompió récords e incluso lo querían poner a competir con atletas normales. Y también se me haría muy curioso, ¿no?, cómo ha ido evolucionando esta parte de la discapacidad, cómo al principio había un modelo médico rehabilitador en el que las personas se dirigían a las personas con discapacidad como disminuidos físicos. Estoy hablando de los 50s. Después, alrededor de los 80s, desfavorecidos. En los 90s, impedidos. Entonces siempre tuvieron esta visión como que de lástima, ¿no?, de exclusión, que quizás no era la idea, pero pues sí, la terminología no era la correcta. Y cómo hasta ahora la terminología ha cambiado y hoy son personas con discapacidad. Y me parece muy muy interesante este tipo de evolución. Como lo comentaba al principio, pues sí, no es como un favor que se les haga al adaptar estos deportes, sino es un derecho que les pertenece y que hay que facilitarles, ¿no?, la práctica y no solo en el ámbito deportivo, sino en todos los ámbitos sociales. Pues para complementar un poquito más de las disciplinas deportivas, tengo las 22 disciplinas que se utilizan en los Paralímpicos, que es el atletismo, el baloncesto en silla de ruedas, el ciclismo, la equitación, la esgrima en silla de ruedas, el fútbol 5, el goalball, la halterofilia, judo, natación, remo, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y tiro olímpico, voleibol sentado, y bueno, entre otros. También está el paratriatlón,
la natación, pero la natación tiene diferentes modalidades, como lo acaba de decir Tony. Y esos son algunos de los deportes en disciplinas paralímpicas. Y de hecho, ahorita que lo mencionaste, Tony, hay otro tipo de competencias que es para personas con debilidad auditiva o que tienen autismo o que son también sordos, y en esta parte de debilidad, como te digo, auditiva, no sé si sepas cuál es. No me acuerdo cómo se llama, pero si no mal recuerdo, se llama Dilflimx, algo parecido. No sé si tú sepas el nombre correcto de esta federación o este torneo que es especial para la discapacidad auditiva. No, Jesús, ¿qué crees? Que la verdad es que no lo había escuchado. Muy interesante, lo voy a buscar. Porque sí, la verdad es que me apasiona mucho este tema de la discapacidad, la verdad. No sé, voy a indagar un poquito más. Lo que sí me gusta mucho es este tema de Special Olympics. Por ejemplo, nosotros en las competencias paralímpicas y demás estamos acostumbrados a ver personas de alto rendimiento con discapacidad motriz, pero ¿dónde dejamos esas personas que tienen una discapacidad intelectual, que tienen una discapacidad psicosocial? Es una discapacidad muy distinta y que creo que en este ámbito deportivo sí está un poquito excluida, y es por ello que hay organizaciones, te digo, como Special Olympics, que es una organización deportiva internacional que organiza eventos deportivos con personas con discapacidad intelectual, pero la meta principal es desarrollar la confianza en estas personas, incluir sus habilidades sociales y prepararlas hacia una competición deportiva. Esta transición no es como que siempre, no siempre se va a dar, ¿sabes? Porque hay, a veces hay ¿cómo te explico? Sí, no hay la posibilidad, ¿no?, de incluirlos a una competencia. Sin embargo, mantener su nivel de vida, mejorarlo y usarlo como terapia es una gran opción. Sin embargo, en estas competencias ya paralímpicas, pues sí se ve una competencia y un entrenamiento de alto rendimiento. Adecuado, claro. Sí, de hecho, como comentaba Tony, no cualquiera, hay muchas discapacidades que realmente no son tomadas en cuenta. De hecho, entre las deficiencias elegibles encontramos de discapacidad intelectual, pero deben de cumplir con ciertos parámetros médicos, o sea, para poder aplicar para deporte adaptado en competencias paralímpicas o nacionales o tales así, pues sí necesitan tener una clasificación médica y una clasificación técnica. Esto va a ciertos parámetros tanto cognitivos como físicos, pero sí toman en cuenta a varias personas, a la discapacidad intelectual entre las deficiencias elegibles. Pero la cuestión aquí es la evaluación, o sea, al final los resultados que den, ¿no? Porque como bien dice Tony, es una exigencia que al final sí es bastante dura y que algunas personas pues realmente no están preparadas para ella quizá. Además también hay que tomar en cuenta que hay como dos tipos de discapacidades, los que toman en cuenta ellos en las evaluaciones, que ya puede ser por intelectual o visual o física. Y entonces en esta cuestión, pues sí, el deporte adaptado está como un poco cerrado a para que entre como cualquier persona con discapacidad, pero no por eso quiere decir que sea la única opción para que, como dice Tony, practiquen algún deporte y ganen beneficios hacia su cuerpo. De hecho, en cada estado hay diferentes tipos de instituciones que se encargan de adaptar a las personas, o sea, en este caso, desde la parte laboral, la parte educativa, como la parte también deportiva. Pero eso ahora sí que es cuestión de investigarlo, de investigar la institución más adecuada para el tipo de discapacidad, pero sí hay muchas en las que pueden contar y en las que pueden encontrar el deporte como parte de su terapia, como parte de forma de su vida. Así es, justo lo que te comentaba, o sea, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde los 60 que empezaron los primeros Juegos Paralímpicos hasta ahora, cómo cambia desde la terminología hasta los atletas que participan.
No sé si tengan el dato, pero pues sí, los primeros Juegos Paralímpicos